Caminando en la Fe. Bienvenido a este su programa Caminando en la Fe con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la cincuentena pascual. ¿Qué significa cincuentena? 50 días, desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la cincuentena pascual? Como casi toda nuestra herencia, nosotros somos, digamos, la religión cristiana católica, hunde sus raíces, su origen en la religión judía. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, pues, era judío. Y la cincuentena pascual nace también de la cincuentena judía. 50 días después de la Pascua judía, el pueblo celebraba la fiesta de las cosechas o de las primicias que los campos habían producido. Y eso está en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Dice lo siguiente: también guardarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo. Ahí nace o tiene su origen la fiesta de la cincuentena pascual. Y esto ocurría ¿en qué mes? En el tercer mes judío. Sería nuestro actual mes de mayo. Análogamente al mes de septiembre se daba lugar también a la celebración de la recolección de las últimas cosechas del año. También lo dice Éxodo 16. Dice, y la fiesta de la recolección al término del año, al recoger del campo los frutos de tu trabajo, ¿verdad? Y esa fiesta de la recolección también llevaba a otra gran fiesta llamada de los tabernáculos. De este modo se ritualizaba solemnemente estas tres fiestas judías. Deuteronomio 16, del 1 al 7, habla de la fiesta de los tabernáculos. Dice allí, 16, del 1 al 7, lo siguiente: guarda el mes de Abib y celebra en él la Pascua en honor de Yahvé tu Dios, porque fue en el mes de Abib por la noche cuando Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. Sacrificarás en honor de Yahvé tu Dios una víctima pascual de ganado mayor y menor, en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. No comerás con la víctima pan fermentado. Durante 7 días la comerás con ácimos, pan de aflicción, porque a toda prisa saliste del país de Egipto, para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste del país de Egipto. Durante 7 días no se verá junto a ti levadura en todo tu territorio, y de la carne que hayas sacrificado la tarde del primer día no deberá quedar nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, sino que solo en el lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, hora en que saliste de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar elegido por Yahvé tu Dios, y a la mañana siguiente te volverás y marcharás a tus tiendas. Comerás ácimos durante 6 días. El día séptimo habrá reunión en honor de Yahvé tu Dios y no harás ningún trabajo. El Deuteronomio entonces precisa la cincuentena pascual entre Pascua y Pentecostés. Contarás 7 semanas a partir del día en que metas la hoz en la mies. Contarás 7 semanas y celebrarás la fiesta de las semanas en honor al Señor tu Dios. Lo dice Deuteronomio 16, del 9 al 10, que ya veníamos leyendo. Dice: contarás 7 semanas. Cuando la hoz comience a cortar
las espigas, comenzarás a contar estas 7 semanas y celebrarás en honor de Yahvé, tu Dios, la fiesta de las semanas, con la ofrenda voluntaria que haga tu mano en la medida en que Yahvé, tu Dios, te haya bendecido, ¿no? Entonces, fíjense cómo la cincuentena pascual tiene su origen en estas 3 fiestas judías, ¿no? Pero luego pasamos a la cincuentena cristiana, es decir, al llegar el día de Pentecostés, es decir, la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pues Pentecostés significa también 50 días después, y eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 1, ¿verdad? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. ¿Quiénes? Los apóstoles, María y algunas mujeres, algunos discípulos. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 2:1? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Es decir, cumpliendo con la cincuentena judía. Ellos, judíos, estaban reunidos todos en un mismo lugar. Los apóstoles ese día recibieron el Espíritu Santo prometido por Jesús, y de este modo se sella la nueva alianza. Los signos externos que allí se presentan, lenguas de fuego, viento impetuoso, recuerdan también las manifestaciones de Dios en el monte Sinaí. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la relación entre Pentecostés con la Pascua en la liturgia cristiana católica? Bueno, en Pascua se conmemora la liberación salvadora de Jesús, es decir, su muerte, su resurrección, ¿no? Y Pentecostés es la comunicación de este hecho a todo el universo, a todo el mundo, a la humanidad entera, reunidos estos creyentes en la nueva iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y la fiesta de Pascua cristiana se prolonga a lo largo de todo el espacio de 50 días, así como se prolongaba la fiesta pascual judía durante 50 días, también la Pascua cristiana se prolonga por 50 días. Es un periodo dominado tiempo pascual o de cincuentena pascual para conmemorar que a Cristo resucitado presente en la iglesia y al Espíritu Santo como promesa cumplida por Jesús, ya que él antes de su pasión, de su muerte y resurrección, promete a los apóstoles que no los abandonaría, que enviaría otro defensor, otro paráclito, aquel que les conduciría a la verdad plena. Y así se cumple, pues. Es como, digamos, en comparación con la Cuaresma, en donde el pueblo cristiano, vive la prueba, la tentación, la penitencia, el ayuno, la abstinencia. La cincuentena pascual es un signo de perfección, un signo de eternidad y sobre todo de la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad en la vida del cristiano, el Espíritu Santo, que conduce a la iglesia y que impulsa a los apóstoles a dar testimonio de la resurrección del Señor. Tanto es así que Pedro, en su discurso inaugural, después de haber recibido el Espíritu Santo, lleno de valentía, después que había negado al Señor, después que había abandonado al Señor, y recibe el Espíritu Santo después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, el día de Pentecostés le dice a los judíos: ese Jesús, Hijo de Dios, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y lo hemos visto y somos testigos de su resurrección. Y ese es el anuncio pascual: Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo vencedor del pecado y de la muerte. Ya regresamos con Caminando en la Fe. Caminando en la Fe.
Estamos de vuelta con Caminando en la Fe, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablando sobre la cincuentena pascual, 50 días que van desde el domingo de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Eso significa 50 días después, eso de Pentecostés. Ahora bien, la cincuentena pascual no fue en el sentido eclesial siempre 50 días. Hacia el siglo IV de nuestra era cristiana, hacia el 389 aproximadamente, se celebraba solamente durante 8 días, porque comenzó como a decaer aquello que habíamos hablado, tenía su origen en la Pascua judía o en la cincuentena pascual judía, luego pasa al cristianismo y en el siglo IV comienza como a decaer y solo se celebraban 8 días, que también hoy, ¿verdad? En este tiempo de la iglesia se celebra del domingo de resurrección hasta el segundo domingo de Pascua, lo que llamamos la octava de Navidad. ¿Por qué octava? Porque eran 8 días que vienen de ese siglo IV, en donde quienes mayormente celebraban los 8 días o la octava de Pascua eran los convertidos de otras religiones al cristianismo, que después de un proceso de 3 años de preparación, de catequesis, eran bautizados la noche de la vigilia pascual. Entonces, durante la octava de Pascua, ellos celebraban la Eucaristía en la mañana y por la tarde podían visitar la pila bautismal para celebrar y renovar el bautismo. Y terminada la octava de Pascua, entonces se celebraba el aniversario, por decirlo así, de los que el año anterior habían sido bautizados. Entonces venían a la iglesia junto con los nuevos bautizados y celebraban su primer aniversario de haber comenzado la vida en la fe, la vida en Cristo. Y eso es la octava de Pascua. Luego, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se retoma nuevamente las 7 semanas que abarca toda la cincuentena pascual para celebrar el centro de nuestra fe, porque la celebración cristiana no se queda en el Viernes Santo, no se queda con el Cristo muerto, sino con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, que es lo que se celebra durante la cincuentena pascual. Se celebra a Cristo el eterno viviente, a Cristo vencedor de la muerte, del pecado, el Cristo que triunfa victorioso y que surge de entre los muertos y que, como dice el credo de nuestra fe, desciende a los infiernos para allí vencer el mal, el pecado, los vicios, para allí vencer la muerte y resucitar gloriosamente. Esa resurrección de Cristo es lo que vamos a estar celebrando durante la cincuentena pascual. Y los textos bíblicos, tomados pues de los evangelios y el testimonio de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, pues nos van a hablar justamente de ese Cristo vivo, de ese Cristo resucitado, de sus obras, de sus milagros, de sus dichos, de sus enseñanzas, de sus parábolas, pero sobre todo el misterio de la fe cristiana, católica, está en Cristo resucitado, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios vencedor, triunfador sobre el pecado y la muerte. Por eso, en la celebración de la Eucaristía, cuando hacemos memorial de la pasión y de la muerte de Cristo en la hostia consagrada, en el vino consagrado, después decimos, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué responde la asamblea? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y eso es lo que hacemos durante el tiempo de Pascua, proclamar a Cristo vivo y resucitado. Porque, repito, creemos en un Dios vivo, en el viviente eterno. Y ese Dios que muriendo retoma la vida, que muriendo vence la muerte y nos ha hecho a nosotros partícipes de su vida, de su resurrección. Y entonces aquí también entra con significado, con un sentido profundo, el bautismo.
¿Por qué durante la octava de Pascua los nuevos convertidos al cristianismo celebran su bautismo? Porque es el bautismo el que nos hace hijos de Dios. Es el bautismo el que nos inserta, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Por el bautismo somos unidos a la muerte de Cristo, pero también somos unidos a su resurrección. Y por eso es la celebración en la vigilia pascual del bautismo en plena vigilia, pero también a lo largo pues, del año. Y es la celebración del renacimiento del bautizado en Cristo Jesús, en Cristo vivo, en Cristo resucitado. El centro de la fe cristiana católica, repito, está en la resurrección, en la resurrección. Y es lo que dice también San Pablo: si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. O sea, no tendría sentido. Pero como Cristo ha resucitado, entonces toda la fe nuestra adquiere sentido. Porque la muerte no nos puede, la muerte no nos vence, la muerte no nos deja sembrados en la tierra para siempre, sino que somos llamados a participar de la misma vida divina, de la misma vida en Dios, de la misma vida del resucitado. Gracias pues a nuestra participación en su muerte por el bautismo y a la resurrección por el bautismo. Entonces el tiempo pascual, repito una vez más, es para que nosotros meditemos en el acontecimiento de la resurrección del Señor. Y para ello tenemos que leer los 4 evangelios, sobre todo lo que nos habla del testimonio de María Magdalena, de la María que acompañó a la Magdalena al sepulcro bien temprano de mañana y que encontró la tumba vacía, no porque se hayan llevado el cuerpo de Jesús, sino porque ha resucitado verdaderamente el Señor. Y para los incrédulos, bueno, describe allí el apóstol Juan sobre todo la tumba vacía, las vendas enrolladas en un sitio, el sudario en otro sitio. Y entonces uno puede pensar: oye, si alguien se llevó el cuerpo, ¿por qué no se lo llevó tal como estaba? Con todo lo que los judíos hacen para sepultar, ¿no? Con el vendaje, con el sudario, con lo que cubren la cabeza. ¿Por qué tomarse la molestia de quitar todo esto y ponerlo a un lado, ¿no? Entonces, esto también habla acerca de la resurrección. Es el mismo Señor quien se quita el vendaje de la cabeza, quien se quita todo en lo que estaba envuelto, lo coloca a un lado, porque está vivo, está resucitado, ¿no? Alguien que viene a robarse un cuerpo, se lo lleva y ya, tal como está. Y lo mismo ocurre con la famosa piedra. La tumba fue tapada, cubierta con una piedra muy pesada, que era imposible que 2 mujeres la movieran. Además había la custodia. Los judíos habían pedido a Poncio Pilato soldados que custodiaran la tumba para evitar justamente que los apóstoles, ¿verdad?, pudieran venir en la noche, robarse el cuerpo, decir que había resucitado. Pero todo esto pues se cae por su propio peso, porque después Jesús se aparece a los apóstoles y a más de 500 personas, mostrando pues la señal de los clavos, la señal de su costado, compartiendo a la orilla del lago de Galilea el pescado y los panes con los apóstoles. Y bueno, el testimonio de aquellos que lo vieron y que constataron. Ahí está la famosa frase también de Santo Tomás, el mellizo, el que dudó: si no meto la mano en la señal de los clavos, si no meto la mano en su costado, no creeré. Y después Jesús se aparece a los 8 días siguientes y le dice: ven, Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Ahí estamos nosotros, que no hemos visto, que no hemos metido la mano en el agujero que dejaron los clavos en la mano de Jesús, ni en el costado donde fue punzado por la lanza de Longino, sino que creemos por lo que nos han transmitido
de generación en generación, desde los apóstoles en adelante, y en la fe que hemos recibido, que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo y que está gloriosamente en el reino a la derecha del Padre. Así pues que vivamos este tiempo pascual, reafirmemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en la resurrección, y que junto con el Señor también hemos de participar en la gloria del reino de los cielos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que les fortalezca en la fe y en la esperanza cierta de la resurrección. Y hasta un próximo programa con Caminando en la Fe. Caminando en la Fe.